día de ayer hemos publicado un comunicado de prensa que me imagino que ustedes lo tienen, y vamos un poco a ahondar en algunas de las cosas en forma breve, como dije, porque nos interesan las preguntas. Primero que todo, llegó una minga del pueblo Embera a la ciudad de Bogotá. Como ustedes saben muy bien, en la historia, desde la época de la colonia, los pueblos indígenas que en su momento habían sido arrasados, vienen al centro del poder a buscar la interlocución directa. No es de ahora, las mingas han venido toda la vida. Entonces vienen y son interlocutores válidos, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental, porque se movilizan en diferentes lugares. El pueblo Embera es alrededor de 300.000 miembros de estos pueblos, distribuidos en todo el país. No voy a entrar en lo del retorno del 8 de septiembre, porque ese fue un tema en el que abundantemente dialogamos con los medios, pero uno de los últimos retornos que se hizo desde el Parque Nacional hacia Risaralda y Bogotá fue justamente del pueblo Embera. Además del pueblo Embera, atendemos, porque a veces no se sabe, alrededor de 10 millones de colombianos y colombianas que son víctimas del conflicto armado, y colectivamente pueblos y sujetos y organizaciones, más de 1.050 sujetos de reparación colectiva. Además tenemos miles de colombianos en el exterior que están en el exilio y han sido víctimas del conflicto armado. Es decir, aquí nos referimos a un espectro gigante de la historia de este país, y es que las víctimas del conflicto armado no habían sido apropiadamente reparadas. Este gobierno ha hecho un gran impulso en la reparación, la reubicación y los retornos, pero hay que aclarar eso primeramente. Segundo, queremos decir que estas afirmaciones que se han hecho de que nosotros financiamos la venida de los miembros del pueblo Embera es falsa. Lo hemos dicho en diferentes momentos, en el comunicado, en el Twitter, con los medios de comunicación. No financiamos los pueblos para que vengan a Bogotá. Nuestra tarea está más bien en el marco de los derechos fundamentales, contribuir para que en diálogo con los pueblos, si se quieren reubicar, retornar o integrar, ahí está la unidad para servirlos. O sea, es al revés de lo que se dice, y por eso esta rueda de prensa es para insistir que informaciones o declaraciones falsas son muy peligrosas, porque sería la tarea por ley al revés. O sea, nuestra tarea no es traer a los pueblos, sino, si ellos quieren, retornarlos. Las afirmaciones de que, a ver, ayude para que se vayan ya de Bogotá, también es muy peligrosa. Puede caer en afirmaciones racistas. Los pueblos indígenas, los pueblos afro, raizales, palenqueros, que vienen, no son pueblos que estorban, vienen a interlocutar, y tenemos que garantizarles los derechos fundamentales. Y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece qué es lo que la entidad debe hacer, que está también aclarado en el comunicado de prensa. Nos apegamos a la ley porque sí hay unas tareas que tenemos de ley. No podemos tampoco atender a los 300.000 del pueblo Embera. Atendemos a los que justamente son víctimas del conflicto armado. Y yo quisiera, digamos muy brevemente, porque vamos a tener otras afirmaciones, es decir, que también a las ciudades les corresponde la tarea de la integración, porque esa es una tarea de la paz. Cuando los pueblos quieren retornar, organizamos en qué lugares, a qué lugares
con el diálogo de los pueblos, a qué lugares van a retornar, organizamos quiénes, ellos mismos dicen quiénes se quieren integrar, siempre la mayoría se quiere integrar en las ciudades en las que se encuentran desplazados y además quiénes se van a reubicar. Ese es el tema que va a tratar el subdirector. ¿Qué reclaman los pueblos? Todos, no solo los Embera. Está aquí también una delegación de los CRIC, del pueblo CRIC, de la organización CRIC, Consejo Regional Indígena de Colombia, que también estamos atendiendo. Todas las delegaciones, es decir, los pueblos, cuando vienen a su interlocución, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dar las condiciones para que sus derechos fundamentales sean respondidos en la mejor forma. El gobierno nacional, sí, obviamente, tienen que responder. El gobierno distrital también. Y, como ya dije, no se pueden fomentar discursos de discriminación. En eso yo creo que los medios de comunicación nos pueden ayudar muchísimo, creando este relato de la vida digna, de los derechos fundamentales y de la paz en un país donde me imagino que conocen la declaración del relator de pobreza extrema, y este relator de Naciones Unidas sacó una declaración, y en esta declaración llamó la atención, Dios mío, llamó la atención de que mucho ojo, mucha de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, viven en condiciones de pobreza extrema. No vienen a Bogotá a pasear, vienen porque están en condiciones de pobreza. No ha habido a lo largo de esta historia la inversión social que requiere para que los pueblos no estén en esta condición de postración. Y nos ha tocado responder a ese rezago de la deuda histórica, y lo hacemos en la mejor forma posible. Nos han enviado derechos de petición, algunos medios, inmediatamente hemos respondido. Nos encanta la comunicación abierta porque ustedes son formadores de opinión. Entonces, si la opinión al país es: venga, estos pueblos ancestrales han sobrevivido, que los atiendan, que los reciban, ¿cómo podemos contribuir? Y quiero dar unas cifras muy rápidamente. Número de víctimas en Vera registradas en el Registro Único de Víctimas, 28.784. La comunidad en Vera en Risaralda, identificada en el Registro Único de Víctimas, es 6.112. Aquí tenemos el pliego de peticiones que le presentó la comunidad en Vera al país. Nosotros estudiamos como se hace siempre, no esta vez, no, siempre estudiamos el pliego de petición y estamos respondiendo a lo que le corresponde a la unidad para las víctimas. Entonces, en eso hay otros temas que no nos compete. Vinieron, están en la ANT, entonces ahí están en una interlocución con la ANT en cuanto a la ampliación de resguardos, y ahí está la ANT respondiendo. Es decir, el centro de esta movilización tiene al tema de tierras, este es un resumen, el tema de vivienda digna. El tema de tierras va pegado al tema de proyectos productivos, vienen también por el tema de paz, son interlocutores de la paz territorial, vienen por el tema de educación, de salud, de protección. ¿Cuál es la petición directa a la unidad para las víctimas? Son varios temas. Uno es algo que ellos llaman el centro de pensamiento mayor, es decir, un lugar donde el pueblo en Vera pueda atender la formación de sus miembros. Muy importante, y en eso no voy a entrar, pero a eso estamos respondiendo. Y hay retornos, como ustedes saben, hay reubicaciones y también hay indemnizaciones. Necesitamos más recursos.
hemos dicho, sabemos muy bien que no hay suficiente. Este gobierno duplicó los recursos de indemnizaciones y reparaciones, pero se requiere más. Se requiere que el otro año no nos recorten recursos a la unidad para las víctimas y queremos, lógicamente, esta preocupación nació por hacer esta rueda de prensa de una serie de trinos, como ahora las autoridades también se comunican con trinos, entonces recibimos unos trinos de la alcaldía y preferimos juntarlos a todos, además de enviar trinos, también queremos honrar la tarea de comunicación que hacen los medios masivos y los medios alternativos, y por eso estamos dispuestos a dar todas estas clarificaciones.